el cafecito de hoy en el espacio estelar del día nos place compartirlo con Farideh Raful. Qué maravilla, gracias. Diputada del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional. Así es. Y además precandidata a senadora del Distrito Nacional. Gracias. Prácticamente candidata, si Dios lo permite, ¿verdad? Estamos esperando cumplir con la formalidad. Porque no se inscribieron. Soy candidata única del Partido Revolucionario Moderno. Sí, señor. Sí, entonces, Farideh, el caso de Odebrecht es la mejor muestra de la dependencia de la justicia dominicana. El aparato judicial controlado por el gobierno decidió someter un expediente para cuestionar a los funcionarios que firmaron acuerdos con Odebrecht en los gobiernos PRD Hipólito Mejía y PLD Leonel Fernández, pero no hay ni uno solo sobre las obras que fueron construidas en el gobierno de Danilo Medina, que fueron mayor cantidad de obras y muchísimo más caras, ¿verdad? Y eso incluye Punta Catalina. En este programa dijimos recientemente que no hay mal que por bien no venga y que qué bueno que no lo hayan investigado porque así se puede iniciar una investigación. Que más daño hace que la hagan trucada, ¿no? Y de repente la Cámara de Cuentas, que solamente está para hacer auditoría y que se negaba a hacer auditorías, hace una cosa a la que le llama informe especial en Punta Catalina, donde no ausculta un solo número ni una sola cuenta, sino que dice que todo fue hecho de manera razonable, un adjetivo calificativo, y con eso tratan de resolver el asunto. Como tú has sometido ante el hemiciclo con mucha persistencia que se ausculte lo que se hizo en Punta Catalina, que se interpele al director de la CDE. Entonces nos gustaría saber tu criterio sobre esa auditoría. Sí, don Muchi. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Javier, Amelia, que anda por ahí también. La verdad es que hace 3 años nosotros dijimos en el hemiciclo, cuando nos tocó un tema de sustitución, que ellos llamaron sustitución de deuda para financiamiento de Punta Catalina, investigar profundamente qué pasaba con esta central termoeléctrica. Y ahí nos dimos cuenta de que había bastante vacíos desde el punto de vista legal en lo que tenía que ver con el financiamiento de la obra. Y eso pasa porque yo soy miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que precisamente está para eso, para conocer los préstamos, los financiamientos que hace el Estado y poder rendir informes favorables o desfavorables ante el hemiciclo para la aprobación. Y desde hace 3 años, desde que llegamos a la Cámara de Diputados, le hemos dado un seguimiento continuo a toda esta parte de esta central termoeléctrica. Incluso dijimos en su momento que este iba a ser el barril sin fondo del presidente Danilo Medina, y así ha sido. Recientemente, como usted menciona, la Cámara de Cuentas rindió un informe, digo entre comillas, porque se trató simplemente de un documento de 15 páginas, donde efectivamente la Cámara de Cuentas favorecía lo que estaba pasando en Punta Catalina y faltó como un rigor técnico para auditar financieramente todo lo que era la obra, que es parte de los grandes cuestionamientos que ha tenido desde el principio la planta central termoeléctrica, más allá de lo técnico y más allá del impacto ambiental que tiene y que ha sido también cuestionado. Pero en ese informe de la Cámara de Cuentas hay hallazgos importantes que yo revelé cuando lo leí y que quiero compartirlo con la población. ¿Qué datos que no teníamos, a pesar de que cada cierto tiempo nosotros le solicitamos a la CDEE que nos entregue, vía la Ley de Libre Acceso a la Información, toda la documentación que tiene que ver? Sí, a mí me la entregan, a mí me la entregan, y eso me permite darle seguimiento a los costos que tiene la obra hasta el momento. Hace como 3 o 4 meses, incluso, contabilizamos parte de los costos de operacional que tiene la planta, aparte del contrato EPC. Recuerden que el contrato EPC es el contrato de ingeniería de proyecto.
de la planta central termoeléctrica Punta Catalina, que es el que se aprueba en el Congreso Nacional. Llave en mano. Llave en mano. Es decir, que el Estado no puede gastar un peso más Correcto. de lo que le paga a la Odebrecht. Ese contrato que se firma con ese consorcio se aprueba porque necesitaba un financiamiento en el Congreso Nacional y se aprobó por un monto de $1.945 millones. ¿Por cuánto va? 1.945 millones de dólares fue la aprobación. Vamos por 3.300 millones de 3.300 millones de 3.000 dólares. con los datos que nos ha entregado la sede. Yo no sabía que habíamos pasado de 3.000. Pero yo le voy a decir 3.300, pero oigan esto. ¿Y en dónde se han hecho esos gastos? Ahora les voy a decir, pero oigan esto, porque eso incluye los 1.945 del EPC y los costos adicionales que ellos no calculan. Ellos dicen, no, eso no tiene que ver. Yo le digo, pero ¿cómo yo voy a comprar un vehículo si no tiene 4 gomas? Y le tengo que comprar los 4 gomas, no lo incluyo dentro del costo del vehículo, porque ¿cómo voy a andar en el vehículo si no tiene neumáticos? Tengo que comprarlo. Entonces ahí entran las comisiones de las contrataciones que han hecho, las asesorías que han pagado, la publicidad y otros costos que tienen que adicionarse. Eso lo ha hecho la CDE. La CDE. Ahora, asesorías algunas de cientos de millones de pesos. Por ejemplo, los gastos que salen en esta de la Cámara de Cuentas, que no habían sido revelados y que en los documentos que teníamos nosotros no nos habían entregado, habla de que se han invertido 191 millones de pesos en asesores ambientales. 191 millones en asesores de pesos. ambientales. Asesor ambiental. Asesor financiero, 67 millones de pesos. Asesor legal, 196 millones de pesos. Legal? No tengo el dato, creo que son 2 personas que tengo que ratificar. ¿Cuánto es el asesor? 196 millones de pesos. ¿De asesoramiento legal? Claro, y está en el documento que da la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Que la Cámara de Cuentas lo que hace es asumir lo que le entrega la CDE. Asesor técnico, 51 millones de pesos que ha pagado el gobierno dominicano. Ojo, nosotros con nuestros impuestos. Comisiones e intereses bancarios por 3.266 millones de pesos. Pagos en publicidad. Todo esto está hasta diciembre del 2017. 31 y vamos de por diciembre agosto. De 2017. Y estamos en el 19. Recuerden que la ofensiva... 2 años. Casi 2 años, casi 2 años. Casi 2 años. Por ejemplo, este informe de la Cámara de Cuentas, entre los hallazgos, dice e indica que al 31 de diciembre del 2017, hace 20 meses, Punta Catalina ya había sido cubierta con 1.948 millones de dólares, o sea, un poquito más allá del contrato que firmó el Congreso Nacional. Hace 20 meses ya estaba paga, dice el informe, y hace 20 meses estaba paga, pero todavía no enciende. Y ahí viene entonces los montos de los asesores que salen revelados en este informe de la Cámara de Cuentas, pero otra cosa, una suma astronómica. A 31 de diciembre del 2017, 465 millones de pesos en publicidad. Recuerden que la gran ofensiva para la defensa de la central termoeléctrica Punta Catalina se dio el año pasado. Realmente, la ofensiva mediática, donde comenzaron a colocar en todos los medios de comunicación. En la pelota, en todas partes. Comenzaron a colocar, siendo publicidad, toda la que necesitaban. Con el colmo de Descar, una campaña que decía, no te dejes engañar. No te dejes engañar, exacto. Poniendo a personas que supuestamente eran obreros o técnicos de la obra para esos fines. Sí. Aparte de eso, este informe de la Cámara de Cuentas revela que hay una nómina de 244 millones de pesos. Y yo pregunto, lo que usted decía ahorita, si es un proyecto llave en mano, que se supone que tiene que cubrir con esos gastos, llave en mano es que el proyecto de ingeniería se entrega para encender. Para encender el consorcio Odebrecht, Tecnimont Estrella debe entender con todos los gastos. ¿Por qué el gobierno dominicano está pagando esto? 244 millones de pesos en nómina en Punta Catalina. También lo estamos cubriendo nosotros. Otro de los datos. En ese mismo documento, y yo subí la fotografía también, habla de que la prima del seguro SACHE, que era el pool de bancos que nos iban a entregar el dinero, por 82 millones, aún se debe. Recuerdo que ese contrato fue terminado de manera unilateral por el pool de banco. De bancos europeos, claro, por el asunto del carbón y de la corrupción. Correctamente. Entonces, ¿devolvieron lo avanzado? Tampoco se sabe. Son de las preguntas y de las interrogantes que nos deja en el aire, todavía en la nebulosa, la Cámara de Cuentas en el gran trabajo que realizó. También en este informe, por ejemplo, se ratifica que en junio del 2018, el año pasado, se firmó un acuerdo marco con Odebrecht. Y en este acuerdo marco
habla de que era para los fines de crear un fondo contingente de 336 millones de dólares, que dice así mismo, que asegura el flujo constante de recursos hasta la finalización de las obras y puesta en marcha de la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Eso modifica el contrato de EPC que aprobó el Congreso? ¿Cómo ellos hacen un acuerdo macro modificando el contrato sin pasar por el Congreso Nacional, como dice la Constitución de la República? Porque esos recursos lo pone el Estado Correctamente, dominicano. tú, yo, todos Es decir, nosotros. que una auditoría de verdad, eso no le dura 2 segundos Es para que no hay una auditoría a una real, auditoría no hay real. una auditoría real. Aquí lo que hay revelaciones de lo mismo que nosotros tenemos cada vez que solicitamos Lo que información llama a la CDE. atención es que con todos estos datos a la Sí. Cámara de Cuentas todo eso le parezca razonable, como ellos concluyen en su Yo creo que había una informe. precaria investigación y como aquí no hay un régimen de consecuencias. Además, todo el mundo sabe lo que significa la central termoeléctrica de Punta Catalina desde el punto de vista político para el actual gobierno. Y esta central termoeléctrica Punta Catalina ha sido protegida por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha sido el principal promotor de esta planta. A mí me causó mucha impresión el que cuando sale este informe esa misma semana, pues el licenciado Jaime Ariste Escuder dijo públicamente que la planta probablemente tenía que ser vendida, que la planta iba a entrar en operación quizás en diciembre, porque han hecho intentos y todavía no ha podido encender. Pero el contrato tiene penalidades si no estaba funcionando en la fecha prevista en el mismo contrato, Correcto. que era diciembre del 2017, creo. Cuando salió todo el escándalo también que Sí. empañó el trabajo del Odebrecht Sí. en la República Dominicana. Entonces, ahora ratifican todo lo que hemos venido diciendo en 3 años. Yo recuerdo perfectamente que el vicepresidente de la CDEE, en el momento de que hablaba de parte del financiamiento de Punta Catalina, cuando se colocó en el mercado internacional 600 millones de dólares a raíz de que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil ya no nos iba a entregar el dinero para financiar la obra, fue a la Comisión de Hacienda. Y nosotros que habíamos hecho los cálculos le decíamos, pero bueno, ustedes nos están calculando a nosotros cuánto nos va a salir los intereses, las comisiones, porque no es una sustitución de deuda, es una emisión de bonos que es nueva y que establece nuevos plazos y nuevos intereses transaccionales, no como lo que estaba en el contrato de PC en inicio. Y yo lo que creía, y le preguntaba a él, dentro de la Comisión de Hacienda, cómo nosotros, cuando la planta entre ya en operaciones, vamos a cubrir el déficit que se está viniendo acumulando, porque estamos cogiendo prestado, y tú no me estás garantizando ni siquiera que sea la panacea para el sistema eléctrico nacional. Y yo recuerdo que él decía, no sabemos en cuánto va a salir, no vamos a vender la obra porque es una planta generadora del Estado y el Estado va a asumir su compromiso. Y ahora dice que la van a vender. Todo eso está grabado. Al menos el 50%. Todo dicen. eso está grabado, correcto, como manda la ley. Hay que ver si lo hace. Sí. Entonces, las grandes preguntas, y estas, yo quiero que la gente quede claro con esto, es el despilfarro económico que ha habido en esta obra, aparte de financiamientos ilegales, de que se viola la Constitución de la República haciendo enmiendas a contratos aprobados por el Congreso. Eso es gravísimo. ¿Eso es lo porque mismo si que la estamos- Sunland? Yo lo dije, es el mismo caso que la Sunland. Pero recuerden ustedes que yo saqué en un momento la línea de crédito del Banco de Reservas que se dio al consorcio de Brecht Limón Estrella sin garantías. El Banco del Estado le entregó sin garantías 300 y pico de millones de dólares de pesos a este consorcio privado, sin consignarlo en deuda pública, en crédito público, porque es dinero del Estado que el Estado está sacando para prestar. Eso debe estar consignado para mantener las finanzas claras y saber de cuánto es la deuda consolidada. Eso se emitió, no pasó por el Congreso, no se consignó. Y la tuvimos en la mano. Y ellos fueron al Congreso y dijeron, bueno, sí, la sacamos. Y hasta nos justificaron y nos dijeron que se trataba, la garantía era un factoring con la CDE, algo que está prohibido en el artículo 19 también del contrato EPC de Punta Catalina. Para que la gente, no hay tecnicismos. Ilegalidad porque hay enmiendas contractuales que debieron pasar por el Congreso. Ilegalidad porque se emitieron fondos para financiar esta planta, comprobado, como lo hemos comprobado, y por documentos oficiales que tampoco han tenido régimen de sanciones. Que aquí se ha invertido el gobierno dominicano, a pesar de ser un proyecto llave en mano, millones y millones de pesos en asesorías, 191 millones de pesos por asesoría legal. Pero ¿qué es lo que están asesorando? ¿A quién le están pagando esa cantidad de dinero? Vamos a buscarlo. Yo creo que comenzaron a hacer hasta la tabla de los 10 mandamientos. No, es un absurdo. 244 Permiso. millones de pesos en nómina, 465 millones de pesos en publicidad para defender un proyecto que está llevando y que para colmo ahora digan que se va a vender, que no va a pertenecer al Estado Dominicano que aquí lo está subsidiando. Y en segundo lugar,
que no va a resolver el problema de la generación eléctrica en la República Dominicana. Vamos Eso a es hacer, gravísimo. vamos a hacer una pausa. Y Farideh, regresamos con tu porque hay un par de temas todavía Claro. que tratar con Farideh Raful. La pretensión de una reforma constitucional ahora de que para reunificar las elecciones, pero para rehabilitar a Danilo Medina, di que para el 24, pero ojo, la Asamblea es soberana, una vez reunida puede rehabilitarlo para ahora. Regresamos. Bien, amigos, seguimos conversando con la diputada Farideh Raful, que representa al PRM por el Distrito Nacional. Farideh, ahora hay gente que lo que estableció la Constitución del 2010 de separar las elecciones, ahora se está dando cuenta que eso es costoso y que es difícil. 9 años después. Y quieren una reforma constitucional ahora para reunificarla. Tú que eres diputada, si se convoca a la Asamblea para reformar la Constitución con el pretexto de las elecciones, la Asamblea puede ahí decidir tratar otros puntos, como lo sería, por ejemplo, rehabilitar a Danilo Medina o para el 24 o para el 20. Hay varias, se divide mucho la teoría en el derecho constitucional al respecto. Hay quienes indican que de la ley de convocatoria a una asamblea tiene que establecer los puntos que va a reformarse en la Constitución de la República. Sin embargo, yo soy de las que entiende, y coincido con una parte de otra teoría, que dice, como la Constitución dice, la Asamblea es soberana. ¿Quién elimina la posibilidad de que la Asamblea introduzca nuevos elementos a ser observados dentro de un proceso de reforma constitucional? Y eso es un peligro, eso es en primer lugar. En segundo lugar, peligro, digo, en el contexto político en el que estamos en este momento, porque así como usted dice, ahí pueden pasar varias cosas. Se puede incentivar una ley de convocatoria de asamblea para reforma constitucional donde se modifique, por ejemplo, la unificación de las elecciones, que es un requerimiento en este momento, que se ha hecho imperioso. En 9 años no se había discutido, pero ahora sí, faltando 9 meses para las elecciones. Nadie había pensado en eso hasta ahora. Sí. Con la finalidad de rehabilitar al presidente Danilo Medina. En la Asamblea Soberana puede hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que los plazos ya para que él sea candidato presidencial, según la ley de partidos políticos, ya cerraron. Sí. Sin embargo, yo creo que con este... Se puede modificar esos plazos también. Óigame, pero ya eso sería mucho. Sí, pero yo creo que ya eso traería una crisis de gobernabilidad muy fuerte, aunque uno no descarta nada, porque en la política cualquier cosa puede pasar, no es lineal. Sin embargo, yo creo que lo que ellos están planteando en esta reforma constitucional y en este tema que han puesto en la palestra pública es supuestamente la unificación de las elecciones, el tema de eliminar la figura del Procurador General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, igual que la unificación, pero estos dos temas como caramelo envenenado para habilitar al presidente Danilo Medina para el 2024. Y eso sí sería una trampa en la que se caería en el Congreso Nacional si en este momento se reforma la Constitución de la República. Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo también con que se revisen otras cosas de la Constitución. Claro. Pero este es un año, mire, un año electoral de 9 meses. En estos 9 meses hay campaña electoral para todos o la mayoría de los miembros del Congreso Nacional. En segundo lugar, hay muchos intereses que se están moviendo por las ambiciones presidenciales de los partidos principales, de los principales partidos políticos, que hay una correlación de fuerzas diferente ahora en el Congreso. Y en tercer lugar, la verdad es que para reformar la Constitución necesitamos el tiempo para debatir, para poder hablar, para poder profundizar en estos temas, y podemos hacerlo perfectamente con el Congreso nuevo en el 2020, porque hay que apresurarse. Que han planteado, Farideh, además de estos dos factores que tú señalas como caramelo, un tercer factor, y te lo pregunto, ¿no? Y es el factor de aprovechar la oportunidad antes de la nueva elección del presidente de ponerle candado a la Constitución para cerrar ya definitivamente en la vida política del país la posibilidad de discutir el tema de reelección, es decir, incrementando la mayoría, etcétera, etcétera. Lo que quieren es abrir el candadito que está puesto ahora. Y esos juristas, y pues te pregunto, dice, bueno,
hacer eso que beneficiaría a la institucionalidad democrática por año, Yo estoy de acuerdo. Cristóbal tendría Rodríguez, un una costo, propuesta. que bueno, es fundamentalmente de Cristóbal, y podría tener algunos costos como el tema de la habilitación, pero la democracia puede pagar esos costos y le Insisto convendría. en que todos esos temas, que estoy de acuerdo con lo que plantea Cristóbal, en casi un 100%, podemos discutirlo con un nuevo Congreso el 16 de agosto del 2020. Seguro. No tenemos que someter a este país ni afectar la institucionalidad del Congreso Nacional en este momento. Yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones. El problema, señores, es que esto lo aprobó gran parte del Congreso que está ahí ahora mismo. Todos los partidos políticos que están ahí representados aprobaron esto. ¿Qué pasa de dividir con, las elecciones? con Yo sé el que será un periodo PRM traumático, que no termina de pero definir? la verdad que no. No es el PRM, momento. ¿por qué no termina de definir su posición respecto La a este dirección tema? ejecutiva todavía no ha tomado una decisión. Eso digo, sí, ¿por qué no? Ya todavía no se ha esa tomado tiene la semana decisión. esa discusión Todavía dándose no se ha en el tomado la ámbito. decisión. Ayer hubo reunión de la dirección ejecutiva, pero no ha habido todavía una posición que nosotros hayamos asumido como partido. ¿Qué está impidiendo el que se asuma esa posición? Varios temas, sobre todo el tema de los plazos de la ley de partidos políticos que nos obligó y nos está obligando, ya se vencen esta semana prácticamente, lo de las precandidaturas a nivel nacional, las alianzas, la coalición que se está tratando de hacer para también llevar nuevos candidatos. Ayer el tribunal eliminó algunos artículos de la ley de partidos políticos que nos dan también la posibilidad de hacer inscripciones de candidaturas de personas que no estaban inscritas en el partido, que eso abre también las puertas. O sea, ha habido muchos movimientos en estos días que quizás nos han retrasado para la toma de decisiones, pero yo creo que en los próximos días estaremos ya dándole al país una posición oficial. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes. Farideh Raful, gracias a ustedes, amigos, por regalarnos su compañía cada día. Y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. De manera que hasta entonces.